esta semana hice pizza cubana y esta voy a decir que es una de mis recetas favoritas porque además me traslada a mi niñez. Y vamos a empezar con 200 mililitros de agua. Esto es para activar la levadura. Es muy importante, por favor, que puedan medir la temperatura del agua, que esté entre unos 104 o 106 Fahrenheit es la temperatura ideal, o por lo menos a unos 100 Fahrenheit. Vamos a agregarle a esta agua tibia 2 cucharadas de azúcar morena y la vamos a mezclar. No tiene que quedar completamente diluida. Yo les recomiendo que los mezclen suave porque me ha pasado que he usado un batidor y no se me ha activado bien la levadura. No tengo la explicación, pero me ha pasado. Esta es la levadura que yo uso, es levadura seca, son 7 gramos de levadura. Yo la consigo en Aldi, he probado de varios lugares, pero esta es la que más me gusta cómo queda. Y entonces vamos a revolver también con movimientos bien suavecitos, y cuando usted vea ya esa espumita, eso es una señal que la levadura se va a activar muy pero muy bien. La vamos a dejar reposar unos 20 minutos hasta que la levadura, ven como la espuma duplica su tamaño. Eso quiere decir que nuestra levadura está muy pero muy bien activada. Si usted no ve que se activa así, yo le recomiendo que intente de nuevo. Miren cómo se ve. Y ya con nuestra levadura activada vamos a agregar 2 tazas de harina, harina todo uso, harina común. Les decía que si la levadura no se la activa así, la masa no le va a crecer. Vamos a agregarle también una cucharadita de sal. Yo la he hecho también cuando la levadura no se me ha activado, voy a confesar, pero la masa te queda como una masa fina. El sabor queda bien rico, pero lo que obtienes es una masa fina y no la masa de la pizza cubana, que es una masa gruesita como una masa pan. Aquí vamos a agregar la levadura activada a las 2 tazas de harina y también vamos a agregar 2 cucharadas de aceite, aceite vegetal. Y esto lo vamos a amasar. Vamos a empezar a revolver con mis manitos limpias porque además esto me lo voy a comer yo y a mí no me gusta mucho usar guantes. Entonces le decía, lo vamos a mezclar y lo vamos a amasar. La masa de la pizza no hay que amasarla demasiado. O sea, aquí yo la amasé como aproximadamente unos 3 a 4 minutitos. Y sí, se pega bastante en las manos, lo va a notar, pero ya a medida que vaya amasando, la masa se va a ir despegando de los dedos. Es una masa que queda más bien blanda. Y ahora aquí yo voy a darle una limpiadita aquí a la mesa y vamos a poner un poquito de harina. Y esto es para amasarla un poquito más, pero como un minuto más. El tiempo de amasado fueron aproximadamente 5 minutos. Mire, aquí le estoy enseñando lo suavecita que queda la masa. Se debe amasar doblando los bordes, pero como no es una masa grande, yo la redondeé un poquito sin presionarla demasiado porque no quiero que la masa me pierda el aire. Y ya le dije, el tiempo de amasado total fueron como unos 5 minutos. Aquí ya tengo mi masa. Le vamos a poner un poquito de harina en un bol, una bandeja bastante grande, porque esto ahora lo vamos a colocar acá y lo vamos a cubrir hasta que la masa duplique su tamaño. La dejamos reposar por aproximadamente 1 hora. Y en lo que nuestra masa reposa, vamos entonces a engrasar los moldes con aceite vegetal. Estos moldes son unos moldes de aproximadamente unas 8 pulgadas. Estos moldes los puedes conseguir en Amazon, en Walmart también los he visto. Y ya transcurrida 1 hora, miren cómo nuestra masa creció, ya duplicó el tamaño. Miren qué hermosa ya se ve, todo el aire lo tiene. Y ahora sí yo voy a poner otro poquito de harina, pero a este punto yo no la vuelvo a amasar. He visto que hay personas que la amasan, yo no la amaso porque ya les digo, a mí me gusta que la masa no vaya a perder nadita de aire. Y por lo que estuve leyendo, ya esta es como la quinta o sexta vez que hago pizza y siempre que he leído pues prioriza mucho esa parte. Yo pues seguí las instrucciones y la verdad que el resultado me ha encantado. Ahí nada más la voy a moldear un poquito para cortarla. Lo ideal sería tener una balanza, algo con que pesarlas, pero como yo no tengo, la hago así y me funciona. Trato de dividirla en 4 pedazos que me queden lo más parecido posible del mismo tamaño. Y las voy poniendo ya en las bandejas. Aquí le agregué un pedacito porque esta me quedó un poquito más chiquita.
y las redondeo un poquito, pero sin presionarlas mucho, como pueden ver ahí en el video. Y ahora después de este paso, lo que le sigue es esparcir la masa, que para mí eso es de lo que es un poquito, lo que es un poquito más difícil porque yo no soy panadera ni nada por el estilo, entonces me cuesta un poquito de trabajo esparcirla. Tengo que usar las dos manos, pero al final se logra. Una vez que la tengamos esparcida, le vamos a agregar la salsa de tomate. La pizza cubana se lleva la salsa de tomate hasta el borde. No es como la pizza americana que ve que los bordes son un poquito más secos. En la pizza de nuestro país se lleva hasta el borde. Aquí voy a hacer hoy 4 pizzas, que es lo que sale de esta masa. Le vamos a poner el queso. Y ahora sí, unos las quieren con jamón. Este es mi hijo que le gusta con jamón. Y esa que dejé sin ponerle queso es porque es una pizza vegetariana. Esa le puse tofu, le puse cebolla y le puse pimiento. Ese es para mi suegro. Y entonces lo vamos a llevar al horno a 350 grados por 18 minutos. Un tip que le voy a dar con estos moldes, si tienen un horno como el mío que es de gas que calienta más por abajo, yo les recomiendo que la pongan en la bandeja más bajita para que nos quede doradita. Si no le queda doradita, le puede dar un minuto más, no pasa nada. Y miren, así me quedaron todas al gusto, la de jamón, la de queso de mi hija. Esta un poquito más doradita porque les gusta así. Y esta, la pizza vegetariana. De verdad que esta masa queda riquísima. Desde que yo la estoy haciendo, en mi casa no se ha comprado más pizza, señores. Miren, así queda, es súper suavecita. Ese queso se estira que es una maravilla y la verdad, súper rica para disfrutar en familia. Muchas gracias por ver mis videos. Salud, bendiciones y buen provecho. Bye.